Centro Cristiano Amigos. Y bueno, pues quiero el día de hoy compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, que la comparta el día de hoy. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. La semana pasada nuestro pastor hablaba de un sermón acerca del rey David, ¿lo recuerda? Sí, y el día de hoy, bueno, vamos a seguir hablando de esta serie del rey David. Pero quiero regresarme un poquito más atrás de lo que el pastor nos predicó. Yo quiero compartir el día de hoy, en ese tiempo cuando David mata al gigante Goliat. Dice la Biblia que fue llevado al palacio con el rey Saúl, donde servía Saúl, donde estaba ahí sirviendo en el palacio. Y la Biblia dice que ahí en ese palacio conoció a un joven llamado Jonatán. Y me quiero enfocar en esta relación, en la relación de David y Jonatán. La verdad, en este tiempo, amados, se han levantado muchas filosofías, se han levantado muchas desviaciones acerca de esta relación. Pero debemos entender, amados, que la palabra de Dios, siempre lo que nos habla en el Antiguo Testamento, nos lo sella en el Nuevo Testamento. Y cada que nosotros, amados, predicamos del Antiguo Testamento, debemos de traspolar esto al Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que David y Jonatán llegaron a amarse, pero era un amor, amados, como amigos. Era un amor fraternal. Ahora, hay mucha desviación en esto, en estos días. Pero si nosotros, amados, entendemos, nuestro pastor nos hablaba y nos decía que el rey David era una imagen de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo recuerda? ¿Sí? Era una imagen en el Antiguo Testamento. Entonces Jonatán, amados, nos representa a nosotros. Diga conmigo: Jonatán me representa. Y así como hubo un amor genuino entre David y Jonatán, también entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo hay un amor genuino. Porque dice la Biblia en San Juan 3:16 que tanto Dios nos amó que dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Esto está de acuerdo conmigo? Entonces, amados, podemos ver este símil en la vida de David y Jonatán y en nuestra vida y nuestra relación con Cristo. Ahora, entendamos, amados, que en esta relación entre David y Jonatán hubo pactos. Diga conmigo: pactos. Un pacto no es lo mismo que un contrato. ¿Está de acuerdo? Mientras que un contrato se puede romper por el incumplimiento de una persona, si una persona incumple en un contrato, automáticamente ese contrato queda nulo. Pero un pacto no. Un pacto sigue vigente aun que una de las partes no cumpla. Y te tengo noticias: el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es como que no lo dijiste muy convencido. El matrimonio es pero muchas veces lo queremos acomodar como un contrato. ¿Cierto o no? Es que él no cumple o ella no cumple, entonces esto se acabó. Pero ¿sabes? Un pacto termina hasta que la muerte nos separe. ¿Está claro esto? Hasta que la muerte nos separe. Ahora, a lo largo del tiempo, a lo largo de las edades, el Señor se ha manifestado y ha tenido relación con el ser humano a través de pactos. Usted puede leer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y se va a dar cuenta que Dios es un Dios de pactos.
Y que Dios, escucha, nunca ha faltado a sus promesas. Dios nunca incumple su palabra. Dios siempre es fiel y siempre cumple lo que Él promete. El problema somos nosotros. Diga conmigo, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Dios hacía un pacto con, por ejemplo, con Noé, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con Abraham, pero el hombre en su necedad violaba los pactos y se apartaba de Dios, ¿cierto o no? Y empezaba a sufrir las consecuencias. El hombre entró en pacto con Dios en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó ahí en el huerto? El hombre se desconectó de Dios, se independizó de Dios y empezó a sufrir las consecuencias. Te tengo noticias: cuando el ser humano incumple un pacto, sufre las consecuencias. Porque un pacto es para toda la... Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hacemos un pacto con Dios, ¿cierto o no? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos han hecho un pacto con Cristo? Y ese pacto que tú y yo hemos hecho con Él es para toda la vida. Pero bueno, volviendo al tema con David y Jonatán, vemos que ellos en su relación a lo largo de esta historia vamos a desarrollar y nos vamos a dar cuenta que hicieron no solamente un pacto y dos. Encontramos 3 pactos ahí en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirlos contigo para que veamos cómo nosotros, amados, así como David y Jonatán tuvieron una vida de pactos, hicieron pactos para el futuro, también nosotros hemos entrado en pacto con nuestro Señor Jesucristo. Porque si David representa a Cristo, Jonatán nos representa a nosotros. ¿Está listo? Como que no lo escucho muy bien. ¿Tiene calor? No, tienen frío, ¿verdad? Los de aquí adelante ya los veo con su cobija. Aleluya, en pleno mayo. Vamos a traer cobijas aquí. Bien, vamos entonces a desarrollar este tema. Quiero hablarte entonces de este hombre llamado Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la historia de Jonatán, conocemos parte de su vida, pero para quien no conozca quién era Jonatán, Jonatán era el hijo mayor de Saúl, el rey Saúl. Usted recuerda, Saúl fue nombrado rey cuando el pueblo empezó a exigirle al profeta que querían un rey como las demás naciones. Lo recuerda que nos lo predicó nuestro pastor. Y el pueblo ya no quiso que Dios reinara sobre ellos. Entonces Dios habla con Samuel y le dice: Samuel, unge al rey Saúl. ¿Por qué? Porque ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces, escucha, el pueblo de Israel quería vivir como las demás naciones, quería vivir como los de allá afuera, quería vivir con los deseos de la carne. Y esto es importante porque el reino de Saúl, la casa de Saúl, escucha, significa la casa de los deseos de la carne. ¿Estamos entendiendo eso? Guarde esto porque más adelante lo vamos a aplicar. ¿Qué significa la casa de Saúl? De los deseos de la carne. Ok, entonces al tomar el trono, el rey Saúl, al sentarse en el trono, automáticamente el legado hacia sus hijos, el heredero del trono, ¿quién era? Era Jonatán, era el hijo mayor. Y por el legado, por herencia, le correspondía sentarse en el trono una vez que su padre ya no estuviera. Era un hombre que tenía estudio. Yo creo que él era preparado. Era un hombre que tenía autoridad, porque era un hombre de batalla. Más adelante vamos a leer que murió en una batalla. Era un hombre de guerra. Era un hombre
que le rendían pleitesía, que lo honraban porque era un príncipe, era de sangre azul. Era un príncipe que estaba destinado a reinar cuando su padre no estuviera. Pero ahora recordemos cómo fue el reinado y cómo subió al trono Saúl. El pueblo desechó a Dios y decidieron que un rey los gobernara. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, David llega al palacio, conoce a Jonatán y en su relación de amistad, David es llamado a participar en un reino, el reino de Saúl. Tú y yo hemos sido llamados también para pertenecer a un reino, el reino de los cielos. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. No hay puntos intermedios. O perteneces a uno o perteneces a otro. ¿Cuántos pertenecen al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces hemos sido llamados a pertenecer a este reino. Cuando David llega al palacio, conoce a Jonatán y la Biblia dice que hacen pacto. Hacen un pacto. Y en primer lugar, el primer pacto que quiero enseñarte en esta tarde que hizo David y Jonatán es el pacto de renuncia. ¿Un pacto de qué? Ahora, escuchamos lo que quiere decir la palabra pacto, pero vámonos a la raíz etimológica, al origen. ¿Qué significa pacto? Ahora, pacto significa en hebreo la palabra berit y quiere decir cortar, diga conmigo, cortar o atar. Esto nos enseña, amados, que cuando tú y yo hacemos un pacto, cuando alguien hace un pacto, tiene que cortar con algunas cosas y se tiene que atar a otras. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Volvamos al matrimonio. Dios dijo cuando instituyó el matrimonio: por tanto, que no se me duerma, por tanto dejará el hombre a su padre y a su, tiene que cortar. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Hay un corte y hay una unión. Eso es un pacto. Ahora, hicieron el pacto de renuncia. Acompáñame, por favor. Vamos a poner un sustento bíblico en la palabra del Señor. Acompáñame en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 3 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer la Reina Valera. ¿Ya estamos aquí? Dice la Biblia: e hicieron ¿qué? Pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Versículo 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque hubo un pacto de renuncia. Si usted lee la Biblia en el Génesis, se va a dar cuenta que la profecía para el rey de Israel no era que viniera de la tribu de Benjamín como lo era Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. La profecía se había dicho que el rey de Israel vendría de la tribu de Judá. ¿Recuerda esto? Entonces estamos hablando, amados, que este reinado era un reinado ilegítimo, era un reinado temporal.
Tengamos en cuenta entonces, amados, que Jonatán, al momento de hacer un pacto de renuncia con David, estaba literalmente despojándose de toda su autoridad, de toda su línea, de toda su herencia acerca de su padre, y le estaba diciendo: yo te estoy reconociendo como el heredero, como el rey profetizado de hace muchos años. Y dice la Biblia que entonces le entregó primeramente su manto, que quiere decir o simboliza su posición real. Le entregó también sus ropas, que quiere decir su dignidad o representan su dignidad. Le entregó su espada, que era su protección, su arco, su poder, y su cinturón, la capacidad de acción. Todo esto, es más, Jonatán no se reservó nada para sí, sino que todo, absolutamente todo, lo puso delante del rey. Ahora, tengamos en cuenta, amados, que cuando una persona en los tiempos antiguos se desprendía de su espada, esto significaba que estaba totalmente indefenso y que estaba expuesto a todo, porque no tenía con qué defenderse, y su espada simbolizaba o significaba todo. Ahora, Jonatán no retuvo para sí absolutamente nada. Ahora, cuando tú y yo hacemos pacto con nuestro Señor, también debemos de tener esa misma postura que Jonatán. Debemos de entregarle todo al Señor, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos logrado, nuestro manto, nuestra espada, nuestras ropas, nuestro talabarte o nuestro cinto. Todo eso debemos de entregarle a Dios. Pero sabes, hay muchas áreas en nuestra vida y en nuestro corazón que no le hemos entregado a Dios. Y más adelante lo vamos a descubrir, porque hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que no le hemos entregado a Dios, que no hemos renunciado. Hay cosas dentro de nosotros, amados, que seguimos arrastrando de la vieja naturaleza. Y nos olvidamos que dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Andamos buscando una posición. Jonatán renunció a su posición. Él era por línea, por herencia, él era el príncipe, pero estaba reconociendo a David como el nuevo rey. Pero a veces en nuestra necesidad pecaminosa de tener posición, nos quedamos con muchas cosas de la vieja naturaleza y andamos peleando por posición, andamos peleando por prestigio, andamos peleando por tantas cosas. Y no entregamos, no nos rendimos completamente a Dios. Estamos envueltos en 1000 problemas. ¿Sabes por qué? Porque estamos peleando con nuestra propia espada. Tenemos tantos dolores de cabeza porque no le hemos entregado nuestra corona al Rey de Reyes. Tenemos tantos problemas porque no hemos sido transparentes delante de Dios y no le decimos: Señor, tenemos o tengo este problema. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nos escondemos de quien no nos ve. Ahí nos andamos escondiendo del pastor, del líder, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres. ¿Y de Dios qué? Yo me acuerdo cuando hacía mis travesuras allá, yo me escondía de mis papás. Y tal vez a mis papás los podía engañar, aunque yo no sé, tenían una revelación impresionante, porque antes de que yo entrara en la puerta ya me estaban preguntando qué estaba haciendo, y ya sabían. Pero sabes,
Muchas veces nos preocupamos de quien no nos ve y olvidamos quién nos está viendo. Y no rendimos nuestro corazón, no rendimos todo nuestro ser delante de Dios. Cuando Dios creó al ser humano en el huerto, la Biblia dice que estaban ambos desnudos. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que estaban transparentes a Dios. Tú y yo tenemos que ser sinceros, transparentes delante de Dios, renunciar a toda posición. Yo les decía en la mañana, hoy la gente, hay tanta gente que quiere luchar por el primer lugar, por el primer puesto. Y vaya, ahorita en las elecciones todos se tiran contra todos, ¿cierto o no? Y todos quieren ser el número uno. Pero te tengo noticias: el número uno ya está ocupado. El número uno es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes, a Él nadie lo va a quitar de ahí, porque Él es el número uno. Así que ya no pelees una posición. Ya no te pelees con nadie. Ay, me quitó de mi lugar. Ay, ese es mi lugar. ¿Has conocido gente así? Que pelea por una posición y que si alguien se pone en su lugar, iba a decir, ¿has conocido gente que tiene una silla especial y si alguien se sienta ahí se enoja? Ay, Padre Santo. Porque buscamos posición. Pero ¿sabes? Entrégale todo a Dios y Dios te va a posicionar en el lugar que Él tiene para ti. ¿Y sabes? Dios nunca, escucha, Dios nunca va a avergonzar a uno de sus hijos. Él te va a posicionar en el lugar correcto. Así es que ya no busques posición, busca dirección de Dios. Alguien que diga amén. Diga conmigo: pacto de renuncia. Tenemos que renunciar, amados. Así como Jonatán le entregó todo a David, nosotros tenemos que entregarle todo a nuestro Dios. Jonatán entregó su posición real porque él tenía una revelación. Él tuvo una revelación de quién era David. Amados, en este tiempo se nos ha revelado quién es Jesucristo para nosotros. La gente allá afuera no lo entiende, no lo comprende, pero tú y yo hemos entendido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Señor. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Diga conmigo: mi pacto con Cristo implica renuncia. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces es difícil. Mi pacto con Cristo, tendré que caminar descubierto delante de Él, caminar sin apariencias. Hay tanta gente que vive una vida de apariencias. Gente que vive ante los ojos de los demás cosas que no son, y que aparentamos tantas cosas. Pero ¿sabes? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce quién eres tú. Dios conoce quién soy yo, y nos conoce tal y como nosotros somos. Yo creo, amados, que necesitamos hacer un pacto de renuncia. Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Diga conmigo: tengo que despojarme. Porque queremos estar, amados, con un pie adentro y otro afuera.
Hay tanta gente que quiere vivir así. Jesús fue categórico y dijo: nadie puede servir a dos señores. O estás adentro o estás afuera. O eres o no eres. Porque a los tibios se vomitan. Y no podemos ser personas de doble ánimo. Amados, no fuimos diseñados para eso. Desgraciadamente, amados, estamos viviendo consecuencias de malas decisiones que a lo mejor nuestros antepasados tuvieron, pero que a nosotros, amados, nos toca renunciar, entregarle todo a Dios y dejar atrás nuestra vana manera de vivir conforme a los deseos engañosos, y que podamos decir ahora, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Diga conmigo: pacto de renuncia. Me tengo que despojar de mi vieja naturaleza. Me tengo que despojar del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, del enojo, de la mentira, de la ira, de tantas cosas, para vivir como Cristo. Número 2, segundo pacto que hizo David y Jonatán. Si usted está escribiendo, ponga ahí: pacto de misericordia generacional. Pacto de misericordia generacional. Acompáñame, por favor. Primero libro de Samuel, capítulo 20, unos capítulos más adelante. Capítulo 20, versículo 14 al 17. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Está hablando Jonatán. Dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno a uno por los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Ahora, me llama la atención esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando un rey era quitado del trono, era destituido, toda la generación, toda la descendencia de ese rey era aniquilada, era acabada. ¿Por qué? Porque el nuevo rey no quería que posteriormente algún descendiente del antiguo rey se levantara y reclamara el trono. Entonces automáticamente toda la descendencia del rey antiguo tenía que morir. Y Jonatán sabía esto. Por eso hizo pacto con David y le dijo que siempre se acordara y que tuviera misericordia por Jehová de su vida y de su descendencia. Te tengo noticias: cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, también estábamos sentenciados a la muerte eterna, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el pacto de Dios para con nosotros es darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Alguien que glorifique a Dios por esto. A través del pacto de Cristo, así como la generación del rey pasado estaba destinada a morir, ahora en este pacto Cristo nos trajo vida, nos dio vida. Pero no solamente queda ahí, amados, porque pensamos que cuando Dios nos rescató, solamente pensó en nosotros y no en nuestras generaciones. Recuerde que Dios es un Dios generacional.
Y que cuando te rescató a ti, cuando te trajo a ti, cuando te compró a ti, no solamente estaba pensando en ti, estaba pensando en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus tataranietos, en tus generaciones. Si piensas que Dios nada más te apartó a ti, tienes una visión muy corta de quién es Dios. Porque Dios no se limita a personas. Dios está interesado no solamente en personas, Dios está interesado en generaciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces Jonatán hace un pacto con David, un pacto que le estaba asegurando su vida, que estaba asegurando su legado. Y escucha, nosotros tenemos una bendición de parte de Dios. Nosotros que hemos aceptado ese pacto, que hemos vivido bajo el pacto de Dios. Si tú lees ahí en Salmos, en el 112, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Alguien que reciba esta palabra: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Alguien que glorifique a Dios. Dios no solamente piensa en ti, piensa en tus generaciones, piensa en tus hijos. Pero muchas veces nosotros como padres no pensamos en nuestros hijos y queremos vivir fuera del pacto. Y cuando una gente vive fuera del pacto de Dios, viene la desgracia, no solamente para él, sino para toda su descendencia. Yo no sé cómo quieras vivir, yo no sé qué pienses para tus hijos, pero yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos dicho: yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. ¿Cierto o no? Porque tal vez no tuviste una buena infancia. Tal vez fuiste abusado, tal vez fuiste abandonado, tal vez fuiste maltratado, yo no lo sé. Pero hemos dicho como padres: yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Te tengo noticias: si tú vives bajo el pacto de Dios, tus hijos no llorarán lo que tú lloraste, tus hijos no perderán lo que tú perdiste, tus hijos serán de bendición, serán como olivos y tú comerás de su mesa. Diga conmigo: pacto generacional. Tus hijos serán bendecidos. Ahora, número 3, porque este reloj no se detiene. Número 3, enseguida de esto, Jonatán hizo un pacto. Diga conmigo: pacto de transformación. Acompáñame por favor al capítulo 23, versículos 16 y 18. Usted ahí en su casa lee todo de corrido, todos los capítulos, para que se dé cuenta de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tiene? Aquí están en las pantallas. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl. ¿Quién se levantó? Jonatán. Y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. ¿Y yo seré qué? Segundo después de ti. ¿Quién lo estaba diciendo esto? ¿Quién? Lo estaba diciendo no el que barría el palacio, no el que lavaba los coches del rey, no el que enceraba los caballos. Lo estaba diciendo ¿quién? El príncipe.
y le estaba diciendo a David: cuando tú tomes el trono, cuando tú seas rey, cuando tú reines sobre Israel, yo seré segundo después de ti. Pero sabes, estudiando un poquito y desmenuzando este texto, Jonatán no estaba hablando de una posición, no estaba hablando de un lugar. Esta palabra de segundo no corresponde a una posición. La palabra segundo corresponde a un término poderoso que quiere decir copia o duplicado. Cuando tú seas rey de Israel, yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer las cosas que haces tú. Yo quiero parecerme como tú. Ahora, amados, aquí está el meollo del asunto. Si Jonatán nos representa, tú, ¿a quién tienes que parecerte? Nomás como que tres lo entendieron. A ver, tú y yo, si Jonatán nos representa, ¿a quién debemos parecernos? Yo te pregunto, ¿reflejas el carácter de Cristo? Jonatán le está diciendo a David: yo seré tu copia. Tu familia ve el carácter de Cristo. Tus hijos ven el carácter de Cristo en ti. ¿Ven a Cristo en ti? ¿O ven al anticristo? Santo Padre. ¿Qué ven en ti? ¿Tus vecinos qué ven? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de escuela? ¿Ven el carácter de Cristo en ti? Como dijo, cosa difícil has pedido. Yo creo, amados, que esto nos debe de crear conciencia a nosotros y que debemos de tener un pacto de transformación delante de Dios. Porque honestamente, amados, ¿cuántos necesitamos cambiar? Yo creo que todos, ¿verdad? Y el que no levantó su mano, yo creo que más. Porque ¿quién es perfecto, amados? Solamente Cristo. Todos los que estamos aquí somos imperfectos y necesitamos ser transformados. El apóstol San Pablo habla en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Te lo voy a releer rápidamente. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Hey, te tengo noticias: si tú no has sido transformado, te falta Cristo. Como decía cierta actriz, te falta Jesús. Porque sabes, el hombre y la mujer que ha sido tocado por Jesús, su vida jamás vuelve a ser la misma.
Y tú y yo estamos diseñados para proyectar el carácter de Jesús hacia las demás personas. Di conmigo, yo soy, pero como que con más fuerza, yo soy el medio visible para mostrar a un Dios invisible. Ya se me terminó el tiempo. ¿Me da 5 minutos? ¿Sí? 5 minutos. En 5 minutos termino. Usted sabe que cuando un predicador dice ya voy a terminar, le falta todavía media hora, pero 5 minutos. Deme 5 minutos y termino. Entendemos, amados, entonces que Jonatán hizo un pacto de renuncia. Hizo un pacto de un legado generacional, de una preservación generacional en el reino de David. Y también hizo un pacto de transformación, de ser una copia del rey David. Pero yo le pregunto, ¿qué pasó con Jonatán? ¿Qué pasó con estos pactos con David? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? Porque no alcanzó a ver cuando David tomó el trono. Diga conmigo, ¿qué pasó? Fue algo trágico. Fue tuvo una muerte trágica este hombre. Acompáñame por favor en el capítulo 31, de ahí del mismo libro de Samuel, el primer libro. Capítulo 31, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron ¿a quién mataron? Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pudiéramos decir que alguien me explique por qué tuvo este final tan trágico. Y quiero pedirte por favor que te pongas de pie. ¿Por qué Jonatán tuvo este trágico final? Porque fue una tragedia. Fue una tragedia. Hijos se quedaron huérfanos. Esposas se quedaron viudas. Escucha. ¿Por qué Jonatán terminó de esta manera? No se me distraiga. Si los chicos de la alabanza pueden venirse, vénganse ya. No se me distraiga. ¿Por qué Jonatán terminó así? ¿Sabes por qué? Porque aunque Jonatán se ligó con el ungido, nunca, escucha, nunca se apartó del gobierno de su padre. Y si su padre, la casa de Saúl, representa el reino de la carne, ¿no será que hoy en día a muchos de nosotros también nos hace falta soltar, desprendernos de esa casa para no sufrir un trágico final?
Amados, tenemos que entender que no solamente basta con asistir a una iglesia como esta, que no solamente basta diezmar, que no solamente basta con cumplir. No, esto va más allá. Es verdad, hace un momento lo cantábamos, la salvación no es por obras, no. Pero también dentro de nosotros debemos de entender que Dios puso y estableció parámetros para tener una buena relación con Él. Y que no podemos estar y no estar. ¿Cómo queremos tener un pacto con Dios si queremos tener un pacto con las tinieblas? Hacer las cosas de allá afuera. Queremos salvar a medio mundo, pero nos andamos perdiendo nosotros. Queremos que nuestros hijos entiendan, pero ¿cómo si ven todo lo contrario? Estamos peleados con el esposo, estamos peleados con la esposa, estamos peleados con los hijos. Y sabes, no estamos reflejando el carácter de Cristo. ¿Y sabes por qué es esto? Porque dice la Biblia que de lo que hay adentro se refleja afuera. Y si tú no reflejas a Cristo, si yo no reflejo a Cristo, entonces ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de ti? Escucha, Jonatán hizo pactos, pero no tomó buenas decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones que afecten para bien nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Yo no sé tú, pero yo necesito tener un pacto de transformación, que Dios siga transformando y renovando mi vida, porque yo necesito parecerme más a Él. Tal vez he estado viviendo demasiado tiempo en la casa de Saúl, me he ligado con tantas cosas allá afuera, pero yo he decidido en el nombre de Jesús, así como pacto se refiere a cortar y a unir, yo en el nombre de Jesús hoy corto con la casa de Saúl, con la casa de allá afuera, y me uno al reino de Cristo, me uno a mi Señor, y yo le digo: Señor, yo hoy quiero parecerme cada día más y más y más a ti. Que mi esposa, que mis hijos vean un reflejo de Jesús en mi vida. Yo no sé cuántos quieran esto, pero si tú necesitas parecerte más a Jesús, hoy tenemos tiempo. Así es que tú sí ven. En la mañana no pudimos por el tiempo pasar aquí al frente, pero hoy sí tenemos tiempo. Así es que yo quiero invitarte, si tú quieres parecerte más a Jesús, yo quiero invitarte a que te vengas más aquí al frente. Si tú quieres hacer un pacto con Jesús el día de hoy, de renuncia, de transformación, yo no sé, pero yo quiero pedirte, por favor, vente. Si el Señor hoy habló a tu vida y necesitas hacer cambios, vente. Mientras los de la alabanza nos acompañan, es solo por Jesús. Vamos, vente, véngase más al... Centro Cristiano Amigos.